Dentro de la industria energética nos vemos inmersos a tratar dos tipos de fluidos, el petróleo como una mezcla de compuestos orgánicos y el gas como una mezcla de hidrocarburos gaseosos ligeros, que se ven en la necesidad de extraerse y generalmente ser transportados dentro de largas tuberías. Un sistema de tuberías usados para el transporte de estos fluidos está compuesto por tuberías de diferentes diámetros unidas entre sí, compuestas de válvulas para controlar la razón de flujo y de bombas para apresurar al fluido. Las principales características de una tubería son el diámetro interno de la tubería, que está relacionado con la fricción y la pérdida de carga, es decir, a menor diámetro interno, mayor fricción a comparación de una tubería de mayor diámetro. A su vez, genera mayores pérdidas de carga. Dentro del análisis de la tubería hay dos características determinantes para establecer el factor de fricción: la longitud de la tubería, que depende de la distancia que se desee transportar el fluido, y la rugosidad relativa, que representa las irregularidades o protuberancias de la tubería. A su vez, como la tubería, los fluidos tienen características propias que afectarán su comportamiento a través de un ducto. Dichas características son la viscosidad, que es una propiedad representativa de la resistencia del fluido a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes. Otra característica importante es la densidad, que relaciona la cantidad de masa en un respectivo volumen de una sustancia, y la presión de vapor, que es la presión de la fase gaseosa sobre la líquida. Dentro de la industria de hidrocarburos, esta propiedad se tiene en cuenta para mantener los crudos livianos en estado líquido. El punto de fluidez es la temperatura más baja en la que el fluido sigue siendo líquido o vertible, es decir, todavía se comporta como un fluido. Y la compresibilidad es un parámetro usado para determinar cómo cambia el volumen del fluido con las caídas de presión. Otra propiedad importante es la temperatura, porque este factor cambia la viscosidad y la densidad del fluido. Es importante conocerla porque estos cambios afectan el desempeño del ducto y el costo. Dentro del estudio del comportamiento de los fluidos a lo largo de un ducto, se logró determinar que estos se pueden regir de tres maneras: un régimen ideal, que no existe en la realidad y se caracteriza porque el fluido tiene las siguientes características: estacionario, incompresible, no viscoso y un flujo laminar. El fluido también se puede regir por el régimen laminar, donde las partículas se desplazan en trayectorias paralelas bajo la acción de la viscosidad. Este flujo se produce cuando el número de Reynolds no excede los valores de 1500 a 2000. Otro régimen existente es el turbulento, en el cual el movimiento del fluido se genera una rápida y continua agitación. Este régimen se produce para valores de Reynolds entre 6000 y 10000. Para establecer el comportamiento del fluido existe el número de Reynolds, que nos permite caracterizar la naturaleza del flujo y además nos indica la importancia relativa de la tendencia del flujo hacia un régimen turbulento respecto de uno laminar. Durante el estudio del transporte de un fluido se puede determinar la pérdida de carga a través del factor de fricción, que es un parámetro dimensional que representa la pérdida de carga en una tubería debido a la fricción. Dentro de las pérdidas de carga existen dos tipos: las pérdidas mayores, que son las que se producen en tramos rectos de tuberías donde se producen pérdidas por fricción, que también dependen del material y longitud de la tubería, y las pérdidas menores, que son generadas por accesorios presentes en el sistema de tuberías, los cuales interrumpen el flujo del fluido. Además, también existe la pérdida de entrada y de salida. La de salida se genera cuando el fluido pasa de un tanque a una tubería, y la pérdida de entrada se genera cuando el fluido tiene una velocidad despreciable en el tanque y pasa a una tubería. Dentro de un sistema de tuberías son de suma importancia los accesorios, dentro de los cuales los más relevantes pueden ser válvulas, codos y bombas. Teniendo en cuenta las propiedades del fluido y de la tubería, la ecuación que mejor relaciona los cambios de presión, velocidad y altura del sistema de tuberías es la ecuación de Bernoulli. Created using Powtoon.